Son muy importantes las declaraciones que ha hecho ayer el presidente del Banco Central, donde ha reconocido que hay una corrida al dólar enorme, se ven los números, que es desproporcionada, incluso dio algunos números respecto a lo que es el sistema financiero argentino, y que por eso fueron a buscar este apoyo, este salvataje, esta ayuda de los Estados Unidos, ¿no? Es lo que veníamos diciendo hace 5 meses. Ojo que siempre, los últimos 20 años, con cepo, sin cepo y demás, se larga una dolarización feroz en la campaña electoral a partir de julio, cuando se termina la cosecha gruesa. Y el equipo económico no compró un solo dólar el Banco Central, con una teoría extravagante, cuando todos sabían que, aunque te vaya bien en las encuestas, como le iba a Macri en el 2017, ibas a tener una corrida al dólar muy, muy grande, que obviamente se potenció después de la elección del 7 de septiembre. Pero la venías teniendo desde julio y no compraste, campeón, no compraste. Le recomendabas a la gente que compre a principios de julio. Trump mirando sus dólares y diciendo, bueno, me compro pesos en Argentina, vendo dólares en Argentina. Ahí está. Esta es una imagen de Trump que circula desde hace tiempo. Efectivamente, en un momento se puso a... Lleva dólares en el bolsillo Trump, ¿no? Uno piensa no haber usado nunca la billetera. Y ahí está analizando si se compra unos pesitos en la Argentina. Esta es una imagen que yo había visto hace mucho. Hoy la recordaron algunos en Twitter. ¿Cuántos pesos me compro hoy? Es decir, Besen vende dólares. En la Argentina, del otro lado, 20 dólares no te aceptan en la cueva. Los argentinos compran dólares y le dan los pesitos. Lo que pasó ayer, Martín, fue muy impresionante, ¿no? Muy impresionante. Porque, que ¿querés contarlo vos? Digamos, ya no fue un tuit, fueron 2 anuncios. Uno, y los cubrimos ayer, pero quedó claro después a lo largo del día, ¿no? Uno, el Tesoro de los Estados Unidos interviniendo nuevamente en el mercado. Hay distintas estimaciones de cuánto vendió, si 150 millones de dólares o 300 millones de dólares, ¿no? Hoy lo vamos a saber porque sale la hoja esa del Tesoro donde dice todo lo que usaron. El Tesoro de los Estados Unidos. Sí. Pero me parece que hay ciertas dudas respecto a eso. Digamos, que no está bien leída esa hoja, ¿viste? No es ahí, digamos, donde hay que mirar. Pero bueno, no importa. Salen a decir, vamos a vender por segundo día y después de la reunión Trump-Milley. Diciendo, estamos interviniendo nuevamente vendiendo dólares en el mercado argentino. El dólar, Martín, vos contaste, había estado el día anterior en 1.350 el mayorista, se va en un momento a casi 1.400, 1.393 el mayorista, anuncian que está interviniendo el Tesoro de los Estados Unidos, cae a 1.350 y aparece demanda. En el cierre aparece demanda y lo lleva otra vez a 1.380. Creo que ahora está a 1.385. Bueno, es decir, 1.391 ahora. 1.391. Bueno, o sea, plin caja. Dijeron, bueno, gracias, Besen. Nosotros nos quedamos con tus dólares. Vos tomá los pesitos. Te quedás con los pesos. En un contexto en el cual estás anunciando un paquete que anunciás que se duplica, que en vez de ser 20.000 millones de dólares del swap, van a ser 40.000 millones de dólares porque hay un grupo de bancos privados más fondos soberanos que están dispuestos a poner en alguna operación, dice que tenga que ver con la deuda. Uno piensa que en alguna operatoria que garantice o cubra los pagos de la deuda 2026-2027, incluso en operaciones por ahí de compra de bonos argentinos, por 20.000 millones de dólares adicionales. Entonces, una dinámica donde uno dice, bueno, evidentemente las expectativas están totalmente desbandadas y por otro lado la corrida al dólar es enorme, ¿no? La corrida al dólar es gigantesca, ¿no? Fíjense lo que dice Bausili ayer en esta conferencia ahí en Washington paralela, ¿no? Miren. Inside in terms of defending the peso, when you realized you'd have to engage with the administration for support, and how we came to the arrangement we're at today, and then I'll ask you some questions about the arrangement. All right, great. So I say that we entered a period
around mid-July, where we entered a phase that we call election pre-hedging phase. Basically, what we observed in Argentina following, in particular, the 2019 presidential election, is that election represented such a shock to the market that since then, every election, every 2 years, either midterm or presidential election, the market presents a tremendous amount of demand for hedging. And what I mean by tremendous is something that holds no proportion to the size of the financial system in Argentina. And we are going through that period right now again. So this is starting in 2019, you can observe it in 2021, in 2023, and again in 2025. And what that did is it puts to a test all the elements that we had, all the different tools that we had in our monetary program. So we're witnessing exactly that. We've calculated that the demand for hedging over the last 3 months is equivalent to more than 40 percentage points of M2, which is the money in circulation, which is, as I said, is an amount that is out of proportion. And the only one that can provide that type of hedging is the government, because nobody else will sell you an insurance on this type of political risk. This is a very extreme situation. And what we've seen in other situations and what we expect to happen this time around is for this to reverse itself after the event. The event being the October 26 election. We had 2 events. One, we had an event on September 7, which came to as a surprise to the market, and another event on October 26. So basically what you're observing in the market in terms of financial tensions is derived from that. What you observe is a reduction in money demand that has to be contained by monetary policy, and you observe this demand for hedging that also has to be contained somehow. Fortunately, what we have in place is an economic program that is based on extremely strong fundamentals. So the fiscal policy is on track. The work we've done in terms of fixing the balance sheet of the central bank is in place. And so once this period is over, we're going to come out of this from a position of strength. And the unwind of this will be very evident as a strong cycle from the economic parameter. Bueno, más allá de que una vez que esto termine, vamos a terminar vamos a estar en una posición de fortaleza, más allá de eso, ¿no? Que siempre es wishful thinking, es, bueno, algo que obviamente cualquier hacedor de política espera. Más allá de que, en teoría, eso ocurre si te sacás el pleno de ganar la elección, ¿no? Porque este es un escenario binario, él mismo te lo está contando. Entonces, el hacedor de política económica está confiando exclusivamente y poniendo todo en que te sacás el pleno y ganás la elección, ¿no? Si perdés la elección es todo lo contrario de lo que él dice. Aún si ganás la elección, es para poner en duda lo que él dice respecto a lo que él cree que va a ocurrir. Pero no voy al futuro, lo que puede pasar después de la elección, sino la previa. Dice bien clarito, sabíamos que después de julio empieza el periodo preelectoral, donde hay una dolarización o una búsqueda de cobertura, obviamente en la Argentina es en el dólar desproporcionada en términos del sistema financiero. La calculan más del 40% del M2. El M2 son el circulante más los engaños. Bueno, es la base monetaria más las cuentas a la vista, caja de ahorro y cuenta corriente. Es decir, prácticamente dice, no sé, la mitad de los pesos no se están corriendo, se están yendo al dólar. Es decir, reconoce que no guarda proporción esta demanda de dólares, lo que vimos en el mes de julio, 5.000 millones de dólares, con la magnitud del sistema financiero argentino. Y dice, bueno, después del shock que fue las PASO de agosto de 2019, eso es así siempre y sabíamos que era así, fue 2021, 2023 y ahora 2025. Y eso, por eso requiere que la cobertura la dé el sector público, ¿no? Es decir, que el sector público arbitre los mecanismos para que aparezcan los dólares, no todo transitorio. No lo puede hacer el mercado, porque si no sería desproporcionado, habría un desequilibrio enorme en el mercado cambiario.
tenés que agregarle que el sector público de los Estados Unidos ahora. Pero más allá de eso, yo creo que Bausili no dice lo correcto. Esto no es después del 2019. Esto fue siempre. La corrida al dólar que tuvo Cristina, la dolarización, la formación de activos externos que tuvo Cristina en el 2011, en una situación muchísimo mejor que la actual, de nuevo, con 35 mil millones de dólares de reservas en el Banco Central usables, ¿no? 35 mil, 40 mil millones de dólares de reservas, con una situación donde no había pasado, obviamente, todo lo que pasó después con la emisión de deuda, con la nueva reestructuración de la deuda, con los acuerdos con el Fondo Monetario. Aún así, a Cristina, con 24-25% de inflación anual y una situación, insisto, en términos objetivos, lo dice el propio Milei. Digamos, la herencia que recibió Macri fue mucho peor que la herencia que recibió Cristina en 2007 o la que recibió Cristina de ella misma en el 2011. Y la que recibió Alberto Fernández, bueno, fue peor que la anterior. Y la que recibió Milei fue peor que todas. Aún así le corrieron. En el 2011 le corrieron, en el 2013 corrieron, en el 2015 corrieron, y en el 2017, con una situación donde el mundo te prestaba lo que quisieras, con riesgo país de 400 puntos o 500 puntos, con 30 mil millones de dólares en la reserva del Banco Central, que aparte vos 30 mil millones que lo conseguiste en 2 años, porque el kirchnerismo te había dejado 0 en la reserva del Banco Central. Aún así, los argentinos te corrieron en la elección. Ahora, si vos sabías todo eso, ¿qué hiciste? Por eso digo, y justo ahora me lo venís a decir, ¿qué hiciste para evitar terminar en la situación actual? Martín. Sí, yo creo que me parece primero interesante esta conferencia que dieron ayer, porque probablemente por el contexto y por ser en otro país y no ser en un medio de comunicación argentino y demás, fue mucho menos política y con menos ruido, sin chicanas o con menos exageraciones, ¿no? Como me pareció como más equilibrada y más transparente, especialmente de parte de Bausili. Eso me pareció interesante porque hay algunas cosas que se enfocaron de una manera más sensata y yo venía diciendo que es necesario, digamos, para los agentes que toman decisiones en el mercado, decisiones de inversión y demás, poder escuchar libre de ruido de campaña política, que es lógico que exista, pero tiene que haber algún canal de comunicación más transparente. Y me parece esta aplicación mucho más lógica que la que decía Caputo antes de, no, todo esto pasa por las elecciones riesgo Cuca, o sea, el miedo de que gane el kirchnerismo la elección. Me parece que la explicación de Bausili es diferente en este caso. Hay una cuestión casi estacional, te diría, que cada 2 años cuando hay una elección vas a tener mucha demanda de cobertura, ¿no? Siempre, en cualquier elección. Eso obviamente que tiene que ver con el riesgo de que hoy es verdad que el mercado no le gusta el kirchnerismo, eso es indiscutible, y también están los errores del gobierno que hacen que el partido lo pueda ganar el kirchnerismo por los errores propios, ¿no? Sin embargo, hay algunas cosas, yo le doy la derecha en algunas cosas porque me parece que es verdad que en este momento hay una cobertura exagerada y que después de la elección, excepto que el resultado fuera exageradamente negativo para el gobierno, vos tenés que no vas a tener una situación de corrida de portafolio por cobertura electoral después de la elección, y al mismo tiempo se te da vuelta la estacionalidad, tanto la demanda de pesos como la oferta de dólares, que es otro punto crítico de este momento. Vos tenés hasta noviembre el mínimo, o sea, de agosto, septiembre y octubre, vos tenés el mínimo histórico de la demanda de pesos. Eso se ve muy claro en un gráfico de 1816 que lo vimos muchas veces. Y encima estás sin oferta de dólares del sector privado. Y eso no tiene que ver con la elección. Después está obviamente el evento de la elección, que yo digo que desde el sector financiero siempre es la víspera. Es como cuando vos ves que viene el Día de la Madre y en las panaderías hay 2 cuadras de cola.
Bueno, hay 2 cuadras de cola para tomar cobertura porque son las elecciones. Es como un evento que siempre sucede. Y eso no lo vas a tener después, excepto que se te desate un cisne negro que es que les saque 20% de la libertad de avanza. Entonces, si no es ese caso, donde ahí ya inauguraríamos una nueva fase de tensión, si la elección sale de normal para adelante, no te digo un éxito, normal, o sea, sin un cisne negro, debería caer la demanda de cobertura y al mismo tiempo debería cambiar la estacionalidad de la demanda de pesos hacia fin de año y la oferta de dólares de la cosecha fina. No, Así que, bueno. pero déjame ahí aclarar un poquito. Ujú. Es cierto que eso va a depender mucho de la política, ¿no? De qué te pasa con la política. Eh, yo quiero hacer una previa, digamos, que la previa es, lo que quiero decir es, vos sabías que ibas a tener una sequía total de dólares. No hay oferta en el mercado cambiario. Pero no hay oferta porque te adelantaste toda la oferta al primer semestre o al segundo trimestre del año y en ese segundo trimestre del año no compraste un solo dólar. Y a partir de julio mataste la economía. Ahora, después quiero mostrar, porque lo que importa acá no es si en la timba o en la pulseada Caputo puede, no sé, sostener un mes más o 2 meses más o lo que fuera la banda, sino lo que importa es qué pasa en la economía real. Y al efecto dolarizador típico en el periodo preelectoral, y le generaste el propio efecto de tus errores. Que no acumulaste un solo dólar, no monetizaste la economía cuando tenías que monetizarla, cuando tenías que meterle un poco de combustible, que era en el segundo trimestre. La economía tenía que seguir creciendo en el segundo trimestre. ¿Cómo no va a crecer la economía en el segundo trimestre? En la temporada alta, ingreso de dólares, lo que fuera. Estoy hablando antes de julio, ¿eh? Antes de julio. Y la economía en el segundo trimestre se planchó. Ya está, tenemos el segundo trimestre del PBI de INDEC, da el trimestre menos 0,1. Entonces, y todos sabían, te adelantaste los dólares, después, bueno, te adelantaste ahora hace 2 semanas 6.000 millones de dólares adicionales con el tema de las cerealeras. Es decir, por delante tenés una oferta de dólares mínima. Es cierto que tenés en diciembre un factor estacional de más demanda de dinero y va a haber la oferta de la cosecha fina, pero después tenés que transitar todo el verano. Y en el verano, bueno, en el verano no hay dólares. En el verano no hay dólares hasta abril. Pero más allá de qué haces hacia adelante, por eso, bueno, puede ser que si te va muy bien, si Milei se convierte en un líder político que convoca a todos, que tiene una discusión sobre el presupuesto, que reformula su gabinete y todo eso, puede ser que vos puedas generar un efecto confianza. Y en medio de todo eso, con el respaldo de Estados Unidos y demás, deje flotar el dólar y eso es lo que va a destrabar que puedan ingresar dólares, ¿no? Se verá, porque vos necesitas hoy una tasa de interés mucho más baja de la que tenés. Eso está clarísimo. Entonces, bueno, tenés que caminar hacia eso. Y para bajar drásticamente la tasa de interés para sacarle el chaleco de fuerte a esa economía, bueno, habrá que ver dónde se estabiliza el mercado cambiario como contrapartida del mercado monetario. Pero lo que quiero decir es que esto es como alguien que sabía que iba a un accidente y ni siquiera se ponía el cinturón de seguridad. E iba por la ventana gritando con la botella de vino o con la botella de cerveza diciendo somos lo más grande que hay. Es decir, Caputo a principios de julio diciendo comprá dólares, campeón, no te la pierdas si crees. ¿Cómo se condice con la declaración del presidente del Banco Central diciendo que ellos sabían que a partir de julio empezaba una demanda desproporcionada de dólares? Y en el medio el dólar subió 30%, ¿eh? No es que el mercado no ajustó. Obviamente que subió 30% el dólar en el medio.
y generó una situación mejor en términos del tipo de cambio real. No sé si me entendés. Yo veo que el mercado desconfía no solamente del evento electoral, sino también de lo que ha sido la política económica. Sí, por eso, Todos Maxi, yo dicen, te decía, en mi respuesta yo te decía que me parece bueno que no se hable solo de que esta tensión de cobertura y demás que estamos viviendo en estas épocas es solo, exclusivamente el riesgo Cuca, eso de yo hice todo bien, pero riesgo Cuca, sino, bueno, para que ellos ganen el partido, nosotros tenemos que cometer errores, ¿viste? Si jugamos sin arquero y nos meten goles, también es un error que no pusimos arquero. Eh, Sin embargo, me parece que también hay tal vez unos errores compartidos y bastante enfocados en lo que es la estrategia política, que probablemente el equipo económico, primero que no tiene ninguna incidencia sobre esas cuestiones, y después que no se Martín, más esperaban allá de para la nada. estrategia política, 2017, ¿viste cuando Melconian dijo, ojo que todo esto se puede ir a la mierda? Y habíamos un grupo de economistas que decíamos, che, ojo, porque la situación es un tanto precaria, porque vos estás dependiendo del financiamiento de corto plazo, del carry trade, todo eso era cierto. Eh, pero en 2017, ¿y por qué? Porque veíamos que si llegaban a darse vuelta los no residentes, la cosa volaba, porque los argentinos, 2016 y 2017, donde hubo un ingreso récord de capitales, con emisión de deuda eh, del sector público, pero adicional de eso, entraba mucho capital financiero a colocarse en el sistema financiero argentino, los argentinos seguían con la formación de activos externos. Seguían comprando dólares, no le creyó nunca a Macri. 2016-2017. Y 2017, Macri fue a una elección, es cierto que enfrentaba a Cristina, es cierto que estaba el riesgo, pero tenía todo a favor. Tenía 5 gobernadores, no sé cuántos senadores, tenía más de 100 diputados, tenía las encuestas a favor, la economía crecía al 5%, la inflación había bajado al 25% anual, y se le había dado el escenario que trató de hacer Milei este año. Es decir, dólar planchado, boom de viajes al exterior, boom de durables, casi 1 millón de autos en el mercado local. Y aún así, hubo corrida al dólar. ¿Entendés lo que te quiero decir? Que el equipo económico sabía que tenía por delante, por más de que Milei fuera emperador, por más que le salieran políticamente todas las cosas, por más que marcara 50 puntos en la encuesta, en julio ellos creían que ganaban por más de 10 puntos. En julio, ni qué decir en el segundo trimestre, la idea era pintamos el país de violeta, los esperamos en diciembre. No había el riesgo político, pero aún así todos sabíamos que se venía una dolarización, como dice Bausili, desproporcionada. Todos perciben que vos estás en una situación en la cual la economía real se está haciendo pelota. Pero no es que se está haciendo pelota la semana previa a la elección. Se viene haciendo pelota desde julio. Por lo menos. ¿No? Bueno. ¿Cómo salís de esta situación? Oye, hay dos fórmulas muy sencillas. Una, y lo voy a decir una vez más, porque dije exactamente lo mismo cuando estábamos en el segundo trimestre y estaba la duda de qué pasaba a partir de julio, del 1 de julio, el día que dijo, comprá campeón, no te la pierdas. Yo dije, si se cumple lo que dice Caputo, que los argentinos sacan los dólares del colchón, que él logra colocar bonos de deuda en pesos por $1.000 millones por mes a no residentes, que vende las empresas públicas e ingresa una cantidad de capitales espectacular, bueno, la economía se estará monetizando, seguirá funcionando y el dólar se quedará planchado. Si no ocurre nada de lo que dijo Caputo, el dólar va a ir para arriba, flotará hacia arriba. ¿Qué es lo que ocurrió? El dólar estaba en 1.180 o 1.200 y se fue, flotó. ¿Ok? Porque no ocurrió nada de lo que dijo Caputo.
Entonces, vamos a decirlo de nuevo, para después de la elección. Si efectivamente hay un shock de confianza tal que después de la elección todos dicen, pero bueno, acá le encontraron el agujero al mate, este es un nuevo gobierno, se fortaleció políticamente, está armando una agenda legislativa con los gobernadores, reformuló su gabinete, tiene todo el respaldo de Estados Unidos, la puta, es un gobierno espectacular. Entonces los argentinos sacan los dólares del colchón, porque antes de que vengan los de afuera, me parece primero van a ser los argentinos, a los de afuera los están, sacan los dólares del colchón y como dice Bausili, se revierte todo y va, porque con lo de la cuenta comercial, olvídate, con eso no llegas a abril. Olvídate, porque lo que entre por la cuenta comercial se te va por la cuenta de servicios reales. No te alcanza lo que va a ingresar el campo en diciembre, no te alcanza para pagar 2 meses del turismo al exterior, lo que va a ser el verano. ¿Entendés? Entonces, ocurre lo que dice Bausili, de que ese shock de confianza pasado el periodo electoral se fortalece todo, triunfo espectacular y demás, o vas a tener que flotar para encontrar un precio de equilibrio que destrabe la economía. Básicamente porque esta economía necesita una tasa de interés mucho más baja. Vos no podés frenar una economía que está teniendo una tasa de interés real récord, más alta de la que tuvo Macri en los otros últimos años para frenar las corridas que tuvo Macri. Entonces, bueno, es muy claro. Después de la elección tenés que destrabar la economía. Y es más, puede haber una tercera opción, que vos vayas a otro régimen cambiario con fortaleza política y con el respaldo de los Estados Unidos. ¿Quién puede pensar que se te puede desbandar el dólar si tenés detrás a 40.000 millones de dólares y el respaldo del Tesoro de los Estados Unidos? ¿Quién puede pensar eso? Bueno, el mercado Maxi en este momento, igual ya sabiendo que eso está, porque no creo que piensen que es mentira lo de Estados Unidos. Sí. E igual, o piensan que va a cambiar el régimen, o creen que si no cambia, igual colapsa. Te digo, por ejemplo, el informe de Moody's, que ya lo comentamos, que es de hace 5 días, que decía que si decía cuáles son los riesgos que tiene el salvataje de Estados Unidos a Argentina para los inversores, ¿no? Y destacaba 3 o 4 riesgos. Y uno hablaba de la procrastinación, producto de Besen, la procrastinación que podía producir la ayuda, que era que valiéndose del apoyo de Besen, el equipo económico postergara la reformulación del régimen cambiario, digamos, mantuviera la banda después de las elecciones. Eso sería un escenario muy negativo, y consideran que esa recalibración tendría que llegar cerca del 2027 porque sería insostenible y sería mucho peor si sucediera Claro, ahí. exactamente. Sí. Entonces te digo que el mercado, no solo ahora, sino después, probablemente también después de las elecciones, aún con la ayuda de Estados Unidos, considera que fundamentalmente el régimen cambiario tiene problemas que lo hacen insostenible, con o sin la ayuda estadounidense. Por eso te digo, no vas a generar, ponele que pasa esto, mantienen el régimen cambiario, el mercado le da la espalda y no baja el riesgo país, no compran peso, no compran bonos argentinos y sigue la tensión. El Tesoro puede contener, y cuando se sube mucho, pegarle un martillazo y bajarlo un poco, pero el otro día te va a volver a subir. O sea, el Tesoro es un, americano digo, es un bombero que te puede apagar el incendio, pero no te puede construir la casa, ¿entendés? Entonces, si vos no convences a todos los agentes, por más tesoro que tengas, no vas a poder construir un mercado alcista de los activos argentinos y por ende una estabilidad de las variables. Mira, después vamos a repasar justamente un poquito todos los financiamientos transitorios que consiguió el gobierno, que fueron todos transitorios, no fueron de mercado. Fueron cosas que se consiguieron bajo circunstancias transitorias. Este año tuviste un blanqueo extraordinario que fue transitorio, con facilidades y que fue muy exitoso, pero fue transitorio.
Después conseguiste el adelanto de retenciones el segundo trimestre con la baja retención transitoria, el acuerdo con el fondo, los 20.000 millones, extraordinario, todo transitorio, el acuerdo con la cerealera por 5 días, transitorio, es decir, y ahora los 40.000 millones que dice Besen que tiene para la Argentina, todo por fuera de mecanismos de mercado. Todos con cosas que requieren que vos, lo que se llaman los conejos de la galera de Caputo. Ahora, digo esto y vamos a una nota que me parece muy interesante porque plantea otra perspectiva de algunos de los anuncios que se hicieron los últimos días. Acá hay un problema. La Argentina tuvo este año, cuando estaba creciendo, cuando estaba recuperándose, se fue rápidamente a casi 2 puntos de déficit de cuenta corriente. Es decir, que esta economía gastaba más dólares de los que generaba. Que no tiene nada que ver con el atesoramiento de los argentinos. Eso es la cuenta capital. ¿Ok? No tiene nada que ver con el atesoramiento de los argentinos. Los dólares al colchón y todo eso. Sino que esta economía, exportaciones menos importaciones de bienes, que te daba superávit y te da superávit todavía comercial, ¿no? Y ahí tenés el gran impulso, todavía tenés superávit gracias al sector energético, que tiene hoy, no sé, 6.000 millones de dólares de superávit comercial. Gracias a eso, que hace 3 años era negativo, menos 5.000, gracias a que tenemos eso, todavía tenemos superávit en la balanza comercial. A eso le sumás exportaciones menos importaciones de servicios reales, básicamente el turismo al exterior, que te compensa todo eso, porque eso anualizado está en 10.000 millones de dólares, negativo, déficit. Y a eso le sumás los servicios financieros que tiene que pagar la Argentina, que no es el vencimiento de enero y julio de la amortización de los globales o de los bonares en dólares, en la parte del capital, sino los intereses de la deuda, eso se llaman los servicios financieros, eso se llama la cuenta corriente del balance de pago. Eso se hizo muy fuertemente negativo. ¿Ok? Y proyectado, analizado, estaba en 2 puntos del PBI. 2 puntos del PBI, es decir, que vos estés gastando 2 puntos más de lo que generás, son 15.000 millones de dólares. No es algo muy relevante para la economía argentina. Muchas economías de la región conviven todo el tiempo con déficit de cuenta corriente de 2 puntos del PBI. Incluso siendo grandes exportadoras, porque son economías que todavía están en un proceso de capitalización importante y compran bienes de capital y todo eso. ¿Ok? En ese momento, Milei dijo, vamos a ir a déficit de cuenta corriente permanente los próximos años, porque Argentina necesita capitalizarse, necesita inversiones, mucha inversión de capital, muchos bienes de capital comprado y demás. Para eso necesitas a alguien que te financie por la cuenta capital, que ya pueden ser no residentes o fundamentalmente los argentinos sacando los dólares del colchón. Bueno, eso no ocurrió. Y hay tanta desconfianza que teniendo un déficit de cuenta corriente que es acotado, Macri llegó a tener 5 puntos del PBI de déficit de cuenta corriente. 5. Y se lo financiaron. Y aún así acumulaba reserva en el Banco Central. Entonces, acá todo lo que conseguiste de financiamiento fueron parches. Adelantamos la liquidación de las exportaciones, sacamos un blanqueo, vamos a buscar al FMI, todos parches de corto plazo. Bueno, yo dije, esto no es responsabilidad solo de este gobierno, sino todo lo que pasó en los gobiernos anteriores te lleva a que nadie te quiera financiar. Nadie te quiera financiar. Entonces, vos tenés un problema, porque todos los informes que están haciendo hacia adelante están todos planteando que Argentina achica su déficit de cuenta corriente. ¿Qué quieren decir de esa manera? Es una identidad el balance de pagos. Que todos están viendo que no va a haber un ingreso de capitales para financiarte ese déficit de cuenta corriente. Entonces, la única forma de que eso ocurra es, como vos no vas a tener el financiamiento, se va a achicar el déficit de cuenta corriente. Entonces, ahora, ¿cómo se va a achicar? ¿Con una recesión que te derrumbe las importaciones? Y que te golpea el empleo y que te genere todavía más dudas sobre la sustentabilidad de tu programa económico o la fortaleza política del gobierno de turno?
O puede haber un punto intermedio donde vos generes, bueno, si la Argentina tiene déficit de cuenta corriente, qué sé yo, porque hay un boom de viajes al exterior, ¿no? O porque hay un exceso de gasto en dólares, bueno, habrá que flotar. Si, como ocurrió en los 90, ingresa una cantidad de dólares enorme, si salen los dólares del colchón por la cuenta capital, como dice Bausili que va a ocurrir después de la elección, y por ahí, con este dólar, o con un dólar más bajo, vos podés seguir creciendo, tener a los argentinos viajando en el exterior, llevándose dólares al colchón, todo, pero financiado. ¿Ok? Si te lo financian afuera, yo creo que no va a existir, pero poner que los argentinos son los que financian esto. Si no tenés que destrabar la economía, si no tenés que flotar, que no significa que, digamos, si vos tenés un tipo de cambio real más alto, bueno, habrá menos viaje al exterior, serán más competitivas las exportaciones, generarán más dólares por ese lado. ¿Se entiende? Pero es una cosa elemental. Entonces, ¿qué dice Caputo hoy? Para mí no tiene que hablar de esto, porque él sabe que es esa la discusión. Entonces, ¿qué dice Caputo? Hoy el video que manda ¿no? AIDEA. Es lo que nosotros buscamos en este modelo, el desarrollo de ustedes, el desarrollo del sector privado. Y es otra pata fundamental para lograr esta mayor competitividad, que como digo, nosotros creemos que no debe venir más de una devaluación. Realmente a esta altura encuentro casi arcaico la gente que cree que la única forma en que Argentina puede ser competitiva es teniendo una moneda débil. Una moneda débil no es otra cosa que el reflejo de una economía débil. Me parece además que es una subestimación hacia ustedes, hacia el empresariado, decirles que la única forma que pueden ser competitivos es si tenemos una moneda, digamos, depreciada. Bueno, dice lo mismo de siempre. A mí lo que suena arcaico, que suena, no sé, de la década del 90, es decir, yo controlo el dólar, ahora no directamente vendiendo el Banco Central o el Tesoro Argentino, sino con Estados Unidos, y van a bajar todos los costos. Es una discusión que tenemos de la época de Martínez de Olo, 90, todo eso. Si lo podés hacer ahora, si lo podés hacer en los próximos 6 meses, si lo podés hacer, qué sé yo, en el corto plazo, perfecto. Si la Argentina se abarata en dólares con este nivel de tipo de cambio, perfecto, porque eso lo que va a hacer es que el nivel de actividad económica y el empleo se puedan sostener. Si eso no ocurre, va a ocurrir lo que ocurrió en los últimos meses. Digamos que el gasto de los argentinos con poder de compra va a estar afuera y no va a estar adentro. Que tengas que tener una tasa de interés voladora que te mató el crédito. El crédito era el gran motor de la recuperación económica. Y está cayendo en los últimos 2 meses, cae en términos reales el crédito. Venía creciendo en algún momento a fines del año pasado al 100%. Tenía tasa de crecimiento de 8% real mensual el crédito. Entonces, es muy simple. Y Caputo habla de devaluación. En un régimen de flotación cambiaria, como los que tuvieron después los países que lograron estabilizar, el caso de Perú, no hay devaluación. O hubo devaluación desde que Caputo dijo, compra campeón, no te la pierdas. El dólar subió 30%. ¿Alguien habló de devaluación? Eso no es una devaluación. Es un régimen de flotación cambiaria. Entonces, ¿por qué Caputo envía? No tiene que hablar de estos términos. Aparte que no tiene nada, perdió toda la credibilidad, por eso entró Bessent. Entonces, a mí me sorprende que el equipo económico está aferrado a algo y la única forma de que la flotación sea para abajo, por ahí puedes tener un dólar, es cierto, puedes tener un dólar más bajo que este, pero para eso tiene que haber una avalancha de ingreso de capitales. Si hay una avalancha de ingreso de capitales, puede ocurrir lo que ocurrió durante la convertibilidad, que vos tuviste un tipo de cambio muy apreciado, porque te lo financiaban, porque estaban las privatizaciones y demás. Y con esa Argentina carísima en dólares, aún así te lo financiaban. Y por eso, desde el año 96-97, la economía argentina entró en una recesión. Digamos, porque la industria no podía competir, porque había sectores que estaban, las economías regionales estaban liquidadas,
pero en ese momento no había riesgo sobre el esquema cambiario. Eso apareció después, cuando se revirtió el ingreso de capitales. ¿Se entiende? Entonces, en ese momento podías tener un dólar a valores de hoy de 800 o 900 pesos porque ingresaban capitales. Entonces, si eso ocurre hoy, perfecto. Es más, podés tener un dólar de un peso fuertísimo. Un dólar de 900 pesos. Ahora, ¿eso es algo que es bueno para la economía real en el corto plazo? Cuando vos no haces las cosas que tenés que hacer para abaratar los costos o lo que fuera, no, es algo que te lleva a una situación recesiva o muy dura en términos de empleo de sectores que compiten con el exterior, sobre todo los sectores transables, obviamente, ¿no? Mientras vos tenés que crear empleo, bueno, en sectores no transables, servicios, pero eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces, lo que quiero decir, a mí me sorprende que Caputo está hablando, ¿alguien está hablando de una devaluación? No, se está hablando de si se va a cambiar o no el régimen cambiario después de la elección. Justamente para destrabar esta economía y que vos puedas encontrar un equilibrio en el cual pongas de nuevo en movimiento la economía.